Hola, 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 bienvenido a tu programa de estudio bíblico semanal. Ya comenzó Biblia Fácil y qué bueno que estés allí del otro lado, como siempre, participando de este programa. Saludo para nuestros amigos que están viendo y siguiendo este programa a través de YouTube en todas las temporadas que ya tuvimos aquí. Ya sabes que en Biblia Fácil ya estudiamos varios libros de la Biblia. Ya estudiamos completo el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y también ya tuvimos una temporada sobre las enseñanzas de Jesús basada en todos los evangelios. En esta temporada estamos hablando sobre un tema específico que es sobre el santuario. Estamos descubriendo verdades extraordinarias que nos ayudan a comprender sobre el ministerio de Jesús, aquello que hizo y aquello que está haciendo en nuestro favor. Por eso, una vez más, bienvenido. Estás con Biblia en mano, estamos listos aquí junto a 6 participantes que dejaron sus actividades durante este tiempo para poder estudiar la Biblia. Y tú también eres nuestro invitado especial. Gracias por estar allí. Vamos juntos entonces al estudio de nuestra lección de hoy. Mas tú sabes que antes de abrir la palabra de Dios, nos colocamos a disposición del Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos a la comprensión de su palabra. Oramos juntos. Cada semana, en cada capítulo, acompañando a Jesús en todo el ministerio y todo el plan de salvación que Él realizó en nuestro favor. Acompañamos a Jesús desde su nacimiento, fuera del santuario, el momento que entró al patio o al atrio, en qué momento entró al lugar santo, en qué momento entró al lugar santísimo, y ya vimos en el programa anterior el momento cuando sale del lugar santísimo. Y hoy quiero conversar de una manera breve, antes de poder comenzar este programa, con 2 de nuestros participantes. Voy a comenzar aquí con Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. ¿Cuál es tu experiencia aquí en este programa de Biblia Fácil, ya que hemos estudiado varios capítulos, Laura? Y la verdad muy buena porque entendí muchas cosas que por ahí antes no había entendido bien y cada día afirmo más mi decisión que tomé. Qué lindo. Un saludo especial para nuestros amigos en Argentina. Gracias. ¿Cómo se llaman tus padres? Julio y Marcela. Saludo para ellos. ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano, Santiago. Ustedes son Sí. solamente 2. Muy bien. Tú estás estudiando kinesiología. Sí. ¿Es así? Sí. En la UAP, Sí. allí en Entre Ríos, Argentina. Gracias por participar con nosotros, gracias por estar aquí en esta temporada de Biblia Fácil. Gracias a ustedes por la oportunidad. A su lado se encuentra Karina. Es una alegría una vez más saludarte, Karina. Bienvenida a este programa. Hola, pastor, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante estos capítulos que hemos estudiado la Biblia? Y la verdad que estoy muy contenta, agradecida por esta maravillosa oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios. Y conocer un poco más de Qué lindo. Yo quiero aprovechar este momento para poder saludar allí a las niñas que quedaron en casa. Tengo un cariño muy especial cuando fui allá a tu ciudad, Joinao, ¿es así? Joinao, sí. Allí en Paraguay, en una caravana hace poco, tuve el privilegio de poder conocer tanta ternura, tanto cariño. Y de paso, yo quiero agradecer, si estás viendo ahora este programa, ¿me recuerdas el nombre de las 2 niñas que tienes? Ailén, Ailén, Itzel. Kitzel. Itzel. Itzel. Sí. ¿Y cómo así eligieron ese nombre? Itzel. Se me ocurrió. Interesante. Ailén, Itzel. Itzel.
Muy bien, querida Ailén y Itzel, un grande abrazo para ustedes. Yo aquí en el programa he recibido su muestra de cariño, me enviaron a mí una carta con tanto cariño diciendo que siempre ven el programa. Entonces estoy seguro que están viendo el programa ahora. Un grande abrazo para ustedes y un cariño allí para toda tu familia, querida Karina, allí para tu esposo y para todos los que viven allí en casa. Muy bien, gracias por participar con nosotros. Estamos listos ahora para abrir la palabra de Dios y hoy en nuestro tema vamos a hablar sobre una etapa que nos faltaba del juicio, que era el juicio final. La pregunta es, ¿cómo y cuándo ocurrirá ese juicio? Ustedes ya escucharon hablar acerca del tormento eterno, acerca de personas que van a sufrir eternamente en el lago de fuego. ¿Es así la manera como Dios va a castigar al impío? Vamos a ver qué dice la Biblia. Para eso yo quiero traerles a ustedes una imagen que es linda como imagen, mas su realidad está más allá de lo que podamos ver. La imagen que ustedes ven aquí en la pantalla es el Mar Muerto. El Mar Muerto, si tú lo ves desde afuera, es espectacular. Sus aguas son cristalinas, bajo aquel cielo azul, la arena o la salinidad, la sal que tiene es impresionante. Es un lugar turístico, mucha gente va todos los años. Tuve el privilegio de poder estar allí para grabar el DVD que nosotros ofrecemos ahí en el programa, allí en el Mar Muerto. Solo que este mar tiene una particularidad que ningún otro tiene en el mundo. Todos los océanos en nuestro planeta tienen 3% de salinidad. Por eso cuando tú vas al mar vas a sentir la sal que tiene el agua. Sin embargo, el Mar Muerto tiene 33% de salinidad. Es decir, 10 veces más de lo que tiene cualquier otro mar, cualquier otro océano. Tanto así que cuando tú entras a sus aguas, es imposible que te puedas hundir. La salinidad hace que tú puedas flotar. Y hay tanta gente acostada en el agua leyendo periódico incluso. Y es impresionante. Solo que nadie puede allí nadar libremente y sumergirse. No, hay que hacerlo con cuidado. Porque el agua, si entra a los ojos, representa allí, no, más allá del dolor, puedes hasta quedar ciego. Y si tomas esa agua, puedes hasta morir. Entonces hay siempre un cuidado que allí las personas te dicen que debes tener antes de poder ingresar. Es bonito entrar, es bonito sentir que uno flota, todo está lindo. Más allí tú puedes ver la salinidad. Si tú tienes alguna pequeña herida, algún rasgón, tú vas a sentir tremendo dolor al ingresar a esas aguas. Ahora, fíjate una cosa. Ese mar que hoy vemos, que es un lugar turístico, tiene mucha historia. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 19, encontramos que en esta región se levantaron 2 grandes ciudades. Fueron 4 en sí, pero nosotros más conocemos o recordamos por 2 grandes ciudades. ¿Qué ciudades? Las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y si ustedes recuerdan, esas ciudades fueron castigadas con fuego y azufre. Y ahí está la explicación de por qué tanta salinidad en ese territorio. Incluso cerca del Mar Muerto hay un lugar donde dice que probablemente allí estuvo la mujer de Lot cuando miró hacia atrás, hacia la ciudad que estaba destruyendo, y se convirtió en sal. Ahí está una de las evidencias de cómo ya en un momento de la historia Dios ejecutó un juicio. Fuego y azufre. 2 o 4 enormes ciudades fueron destruidas. ¿Quiénes se salvaron? Solamente Lot y su familia. Solo que la esposa se convirtió en una estatua de sal porque no obedeció la orden de Dios. Y ya encontramos una evidencia de un juicio. Ahora, ¿cómo será el juicio final? El juicio ejecutivo. Vamos a verlo eso en este programa. Aquí nosotros ya comprendimos, o ya les mencioné en un programa anterior, que el juicio tiene 3 etapas. Juicio preadvenimiento o investigador. Allí se define quiénes se salvan y quiénes se pierden. Eso ocurre antes de la venida de Jesús.
El juicio comprobatorio, que es la segunda fase, que hoy vamos a ver dónde se desarrolla, y el juicio ejecutivo, que va a ser el juicio final. ¿Cómo es que la gente va a perecer? Entonces, para ello vamos nuevamente a entrar al santuario, pero solamente para recordar un detalle. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote hacía la purificación del santuario? Cuando él salía, hacía por lo menos 3 cosas. Bueno, vamos aquí a trabajar con 3 elementos. El hecho de que el sumo sacerdote ingrese para purificar el santuario, ¿eso qué cosa representa? El juicio antes de la venida de Jesús. Porque es allí donde los pecados de todos los fieles hijos de Dios son perdonados, son eliminados. Cuando el sumo sacerdote sale del lugar santísimo y coloca la mano sobre el macho cabrío que era para Azazel, representa el milenio, donde Satanás es llevado al desierto. Bueno, la tierra queda en desierto. Y cuando ese macho cabrío moría en el desierto, representa la destrucción final de Satanás y todos los que eligieron su destino junto a él. Ahí encontramos en el día de la expiación o purificación del santuario las 3 fases de juicio. Entonces vamos a analizar algunos de esos detalles que hoy nos van a esclarecer este tema. La pregunta es, ¿cuándo comienza la segunda fase de juicio? Que es el juicio comprobatorio. Ese juicio comprobatorio comienza al iniciar el milenio. ¿Cuándo comienza el milenio? El milenio comienza con la segunda venida de Jesús. ¿Quiénes van al cielo? Aquellos que pasaron por la primera fase de juicio e hicieron de Jesús su abogado. Ellos son salvos por la justicia de Cristo, no por sus méritos, porque ellos confiaron en Cristo. Entonces, una vez que Cristo regresa para llevar a los salvos para el cielo, en ese momento se inicia entonces la segunda fase. Allí comienza el milenio y la segunda fase de juicio. Entonces podemos decir que la segunda fase de juicio dura 1000 años. Vamos a ver qué sucede cuando Jesús viene. Vamos al libro de Primera de Corintios. El apóstol Pablo con tanta claridad nos explica ese momento glorioso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 hasta el versículo 53. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Laura, ¿encontraste el texto? ¿Puedes leer, por favor? Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gracias. Ustedes recuerdan que yo les dije que la parte final de esta experiencia del cristiano termina en la glorificación. Es esta. ¿Qué cosa es la glorificación? La transformación completa del ser humano. Hoy caminamos con Jesús, pero tenemos aún nuestra naturaleza pecaminosa, que eso el apóstol Pablo lo llama de hombre viejo, hombre antiguo, que no muere. Esos son los deseos, las inclinaciones, nuestra naturaleza pecaminosa que está entre nosotros. Cuando Cristo venga, esa será arrancada. Ya no tendremos más deseo de pecar. Ustedes se imaginan. Hoy luchamos contra el pecado, pero en ese momento dice, todos seremos transformados. Entonces, cuando Cristo venga, ¿qué sucederá con aquellos que murieron en Cristo? O aquellos muertos que van a resucitar. Ellos van a resucitar y van a ser transformados. ¿Saben qué cosa me emociona? Yo perdí a mi padre hace unos 2 años, un poco más de 2 años atrás. Él murió con enfermedad física. Y yo tengo el sueño de volver a abrazar a mi padre. Y cada vez que leo este texto me emociona saber que mi padre ya no se levantará como fue a la tumba. Porque aquellos que murieron en el Señor resucitarán ya transformados. Todos los defectos físicos, si alguien durmió o murió sin una pierna, ahora resucitará con sus 2 piernas. Todos los defectos que el pecado hizo en nuestra vida desaparecerán para siempre.
Claro que nosotros seguiremos teniendo rasgos físicos que hará que nos podamos reconocer, pero todo lo que el pecado arruinó será transformado. Aquellos muertos en Jesús entonces serán transformados para ser glorificados. Ahora, miren lo que dice el texto. ¿Para qué? Allí, el versículo 53, ¿no? Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal ¿de qué? De inmortalidad. El ser humano, ¿cuándo será inmortal? Cuando Cristo regrese. Ojo con esta palabra, porque lo voy a repetir al final y quiero que usted lo recuerde. Inmortal. ¿Qué significa inmortal? Nunca muere. Mientras tanto, nosotros ¿qué cosas somos? Seres mortales. Otra cosa, la inmortalidad es un regalo que Dios dará solo a los que son salvos. Quiere decir que serán revestidos de inmortalidad los muertos que resucitan, y si resucitan es porque durmieron en el Señor, y aquellos vivos que irán al cielo, ellos también recibirán la glorificación y el don de la inmortalidad. La inmortalidad es un regalo que Dios dará cuando Él venga, es decir, no todos los seres humanos serán inmortales. Eso es necesario para comprender el fuego eterno que habla Apocalipsis. Sí, Susana. Sí, ¿la enfermedad es a consecuencia de los pecados? Sí. Todo el sufrimiento es consecuencia del pecado. Gran parte de nuestro sufrimiento es consecuencia de nuestra desobediencia en sí. Por ejemplo, las enfermedades, hay un 70% que es por nuestros malos hábitos. Hay un 30% que no tenemos nada que ver. Por ejemplo, otro tipo de sufrimiento son consecuencia de nuestras elecciones. Por eso es que mientras más temprano vamos a Cristo, menos errores cometemos, mejores decisiones tomamos y mejoramos nuestros hábitos. Ser cristiano significa tener calidad de vida en el presente y prepararnos para una eternidad con Jesús. Entonces, todo lo que el pecado deterioró en el ser humano será transformado. Y no se olviden que al ser transformados recién, seremos inmortales. Mientras tanto, ¿qué cosas somos? Mortales. No se olviden ese concepto. Número 2, ¿qué sucederá entonces con las personas, o quiénes van a resucitar cuando Jesús venga? Vamos a abrir la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Último libro de la Biblia, Apocalipsis 26. Karina, ¿puedes leer el texto, por favor? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante los 1000 años. ¿Quiénes reinarán con Cristo 1000 años? Dice, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera. Quiere decir, si es que menciona que hay una primera resurrección, va a haber una segunda resurrección. Pero ¿por qué es feliz el que resucita en la primera resurrección? Porque ese resucita para ser salvo para siempre. Aquellos que resucitan en la segunda resurrección solamente resucitarán para reconocer que Dios es justo y que ellos merecen el castigo. Por eso no tenemos miedo a la muerte. La muerte puede ser solo una pausa hasta la venida de Jesús. Nuestro interés es estar en las manos de Dios. ¿Recuerdan Jesús cuando dijo cuando murió Lázaro, cuando le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y el que no cree, no vive. No tiene vida eterna. No se vuelve inmortal, porque es un regalo de Dios para aquellos que son salvos. Entonces, cuando Jesús viene, dice que su venida es gloriosa, porque dice que trompetas sonarán, los muertos resucitarán, y aquellos que resucitan son aquellos que participan de la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, de aquellos que van a ir al cielo por la eternidad. ¿Qué sucede con las personas que están vivas en el regreso de Jesús, pero no se prepararon? Ellos están perdidos. ¿Qué sucede con esas personas? Vamos a ver, Apocalipsis 6, 14 al 17. Ahí está hablando de ese momento glorioso también cuando Jesús regresa. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 17. ¿Puedes leer, por favor, Oscar? 16. 6, 14. El cielo se desplegó como un pergamino
que se enrolla, y todo monte y toda isla fueran removidas de su lugar. Versículo 15. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque ha llegado el día de su ira. ¿Y quién podrá quedar en pie? Muy bien. Desesperación. Glorioso para algunos, doloroso para otros. ¿Qué sucederá con los impíos que están vivos cuando Jesús regresa? Llamarán a las peñas, cae sobre nosotros. ¿Por qué dice escondernos de aquel que viene? Porque ellos saben que aquel que viene es aquel a quien siempre rechazaron en la vida. Ellos saben quién es Él. Escondernos de la ira del Cordero. ¿Se acuerdan a quién representa el Cordero? A Cristo. Y ahí hace la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y saben cuál es la respuesta? En el capítulo 7 habla de los redimidos, bajo un número de 144,000 que representa a todos los salvos. Sí, Laura. ¿Y qué pasa con el que no conoció o no sabía? Hay muchas personas que no conocieron el Evangelio completo. Dios lo juzgará de acuerdo a la luz que recibieron. Tú sabes que todo ser humano tiene en su corazón la necesidad de adorar, y todos a través de su conciencia saben distinguir qué es pecado y qué no es, aun cuando nadie lo enseñe. Y Dios los juzgará de acuerdo a la luz que recibieron. Ahí está la justicia de Dios. El libro de Hechos 16:31 dice que Dios no toma en cuenta los tiempos de ignorancia. Él es justo. Entonces Dios salvará a las personas que no conocieron toda la verdad si vivieron de acuerdo a la luz que recibieron. Oscar. Si la eternidad es un regalo de Dios para quienes creyeron en Él, los que se pierden, ¿no estarán eternamente también en sufrimiento? Ahí tocaste el punto. A eso vamos a llegar. Entonces, ¿cómo va a sufrir eternamente el impío si la inmortalidad solamente lo tienen los hijos de Dios? Vamos a llegar a ese punto. Hacia allá vamos. Gracias ahí por tocar el punto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucederá con Satanás? Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. ¿Puedes leer, Carla, por favor, si tienes ahí el texto? Entonces vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muchas gracias. Muy bien. ¿De qué trata esto? Dice, recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. ¿Por qué simbólico? Por ser un libro profético. Y la profecía se esconde debajo de símbolos. Dice que un ángel descendió del cielo para prender al diablo. No es que un ángel viene con una cadena literal. La palabra cadena en la Biblia significa que él no tiene libertad. ¿Y por qué no tiene libertad? Porque cuando Cristo viene, mire, ven, los que murieron sin entregar su vida a Jesús, sus tumbas no se han abierto. Solamente se vieron las tumbas ¿de quién? De aquellos que van al cielo. Aquellos vivos que estuvieron en la venida de Jesús, murieron. ¿Qué queda en la tierra? Nada. Todo está vacío.
Es cierto, entonces, la cadena en la mano de Satanás significa que él no tiene más libertad. Él está suelto, pero no tiene más a quien engañar. Esa cadena es circunstancial durante todo ese periodo. Él queda solo completamente por 1000 años. Laura. ¿Y los ángeles que siguieron a Satanás? Todos, absolutamente todos. Satanás y sus ángeles y sus demonios mejor, ellos saben lo que les espera. Por eso es que ellos se interesan para que tengan más compañía en el juicio final. Ellos saben que su condenación o saben su sentencia, saben que están perdidos, saben lo que va a venir, pero él quiere arruinar a la mayor parte para que la gente pueda decidir no por Dios, sino para que pueda perderse con él. Y esa es la manera como él quiere causar dolor a Dios, porque para Dios causa mucho dolor haber dado su vida por alguien y ese alguien se perdió. No porque Dios no quiso salvarlo, sino porque él no quiso aceptarlo. Aceptó la propuesta de Satanás en lugar de la propuesta divina. Muy bien, entonces 1000 años queda allí. Vamos a recordar otro momento especial. Miren, en el día de la purificación del santuario, ¿recuerdan cuando el sumo sacerdote tomaba allí los 2 machos cabríos? Y después salía para colocar sobre la cabeza de uno que era representado para Azazel. Entonces Satanás, eso significa que cuando Cristo regrese, Satanás será responsabilizado por todos los pecados que llevó a los salvos a practicar, porque los que se pierden pagarán en carne propia por sus pecados. ¿De qué manera se limpia entonces todos los registros de pecado? Cuando Cristo regrese, entonces, eso lo consideramos como basura, ¿verdad? Es puesta ¿dónde? Al basurero. Satanás es el responsable por haber hecho pecar a los hijos de Dios. La pregunta es, ¿solo a los hijos de Dios? ¿Acaso no hizo pecar a todo el mundo? Sí, pero la diferencia es que algunos fueron a Jesús a pedir ayuda y Dios lo perdonó. Y sus registros ahora quedan destrozados. Y ahora esos registros son hechos culpable ¿a quién? Aquel que lo hizo caer, a Satanás. Y esa ida del macho cabrío en el desierto representa los 1000 años. La muerte del macho cabrío en el desierto ya representa el juicio ejecutivo o el momento de destrucción, donde se acaba Satanás, el pecado y todas sus consecuencias. Muy bien, ¿y qué sucederá entonces durante el milenio? Hasta aquí vimos todo lo que sucederá cuando Cristo regresa a la tierra. ¿Correcto? Vamos a hacer un resumen. Los muertos en Cristo resucitan. Aquellos que están vivos y van para el cielo son transformados. Aquellos que están vivos pero no aceptaron a Cristo serán muertos. Satanás queda preso. Esa prisión es circunstancial porque no tiene a quién engañar. ¿Y qué más sucede a partir de ese momento? No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Tú sabes que aquí siempre ofrecemos un material que es totalmente gratis para ti. Se trata del DVD Santuario El Camino de Dios. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Solamente enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Este DVD fue grabado en Israel y aquí vas a tener los 13 temas que aquí tocamos en este programa. Y recuerda, es totalmente gratis. Solicítalo ahora mismo. Aquí en tu pantalla aparece el número de WhatsApp al cual tú puedes escribirnos ahora mismo. Muy bien, estamos aquí hablando sobre el juicio final. ¿Cómo el Señor va a ejecutar ese juicio? Hay una segunda fase de juicio que comienza ¿cuándo? Cuando Cristo regresa. Mas todavía no hemos visto cómo se ejecuta ese juicio. Vamos entonces a avanzar allí. ¿Qué sucederá durante el milenio? Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Miren, esta promesa es extraordinaria. Apocalipsis 3, 21. Dice así: al vencedor le daré que se siente conmigo, ¿dónde? Dice, en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. ¿Quién es el vencedor? Retrocedan un versículo, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es un vencedor? No es aquel que pelea contra el pecado, es aquel que permite a Dios entrar en su vida. Porque Dios pelea nuestras batallas. Él es un vencedor. Ahora, ¿el vencedor se sentará con quién? Jesús dijo, conmigo. ¿A dónde se van los redimidos? Al cielo, al santuario, a ese trono de Dios, que es inmenso. Ahora, fíjense lo que va a suceder allí. ¿Qué vamos a hacer allá todos los redimidos? Bueno, durante toda la eternidad vamos a seguir estudiando sobre el amor de Jesús. El cielo reserva muchas sorpresas. Sorpresas como ustedes no tienen idea. Nada nos ha revelado de lo que va, de todas las cosas que vamos a recibir aquellos que nos preparamos para estar allí. Vamos a conocer, obviamente, otros mundos, otros seres. Vamos a tener contacto con todos los personajes. Vamos a escuchar a Jesús. Tenemos una eternidad sin tiempo. Nadie estará mirando el reloj, ahora nuevamente voy a ir al trabajo. No, es una eternidad. ¿Qué actividades hará? Muchas. Pero hay una que se hará. 1 Corintios, una infaltable. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. El libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Miren lo que el apóstol Pablo habla para los corintios. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Carla, ¿puedes leer, por favor? ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo con otro, ir a juicio ante los injustos y ante los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar casos de menor importancia? Ponle el versículo 3 también, por favor. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Miren lo que está diciendo Pablo. Va a haber un juicio, porque si hay que juzgar es un juicio. ¿Dónde? En el cielo. Vamos a juzgar hasta los ángeles. ¿Más qué ángeles? Aquellos que se rebelaron contra Dios. Si ellos serán juzgados, ¿cuánto más los otros que se perdieron? La pregunta es, ¿por qué habrá este juicio en el cielo? La respuesta es simple, porque la eternidad tiene que comenzar sin un rastro de duda sobre la justicia de Dios. ¿Quién ejecutó el primer juicio? Jesús. Y puede ser que alguien ahí llegue al cielo, porque el cielo reserva sorpresas, y alguien busque y diga, ¿y fulano de tal? No está aquí, yo no lo veo. ¿Cómo que no va a estar aquí si él era así? Él tiene que estar aquí. No, no está. ¿Por qué? Dios es injusto. Ven, vamos a revisar el registro. Él parecía justo, pero su corazón no era justo. Y íbamos a encontrar una persona que era pecadora. En nuestra cabeza, no, esa persona era terrible. ¿Cómo es que está salva? Ven aquí. Él se arrepintió, aceptó la gracia y está aquí. Este juicio se llama juicio comprobatorio. Aquí no se decide el caso de los perdidos, porque su caso está decidido. Aquí se comprueba, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Por eso es que no quedará rastro de duda en la eternidad por qué se perdió el que se perdió y por qué se salvó el que se salvó. Ustedes imaginan el encuentro. Yo quiero ser testigo del encuentro entre Pablo y Esteban. Esteban estaba muriendo en el año 34. ¿Sabe quién estaba presidiendo la iglesia? Pablo. Saulo, que es su nombre antes de Pablo. Y él consintió la muerte de Esteban. Esteban murió sabiendo que Saulo era un perseguidor. ¿Tú te imaginas el encuentro que tendrá en el cielo? ¿Por qué estás aquí? Ven, te cuento la historia. Aquí está mi registro. Yo después fui alcanzado por Dios. Y tantas otras sorpresas que habrá en el cielo. Entonces, en este juicio es para comprobar la justicia divina, la misericordia y la justicia de Dios. Por eso es necesario esta segunda fase de juicio. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4.
Ahí una vez más nos muestra sobre este juicio. Miren, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Allí dice, vi tronos. ¿Quién se sentaba en el trono? Dice Apocalipsis capítulo 3, el que venciere. Ahora dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes reciben facultad para juzgar? Los redimidos. Vamos al versículo 11. Versículo 11. Dice allí, y vi un trono blanco y el que estaba sentado de él y delante de él huyeron la tierra y el cielo y ninguno se halló lugar ya para ellos. Vi muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos por causa de las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Habla de esta segunda etapa. Nadie quedará con duda sobre el amor y la justicia de Dios. ¿Por qué está aquí si yo pensaba que Él estaba perdido? Ahí está la razón. Él fue a Cristo, Él se arrepintió, Él cambió, y aunque tú nunca lo supiste, Él se arrepintió de corazón. Ahora fíjense una cosa, ahí vamos a comprobar la justicia y la misericordia. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27, ¿saben qué habla? De cómo queda la tierra durante ese milenio. Miren, Jeremías capítulo 4, versículo 23 hasta el versículo 27. Cosa muy triste. Dice allí, miré a la tierra y vi que estaba como desordenada y vacía. Igual que Génesis 1:1. Desordenada y vacía. Y a los cielos no había luz. Vi a los montes, vi que temblaban, los collados fueron destruidos. Miré, no había hombre, las aves del cielo se habían ido. Miré, el campo fértil era desierto. Todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Versículo 27, dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿Por qué no será destruida para siempre la tierra? Porque después de los 1000 años, Dios purificará la tierra. Y la tierra será la eterna morada de los redimidos. Y eso es impresionante. Isaías 66 dice, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. La tierra finalmente volverá al estado perfecto antes de la entrada del pecado. Ahora, después del milenio, ¿qué sucede? Cuando ya se cumplen los 1000 años en el cielo, vamos a Apocalipsis nuevamente, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 hasta el versículo 11. Este es el texto que a muchos intriga. Apocalipsis 20, 9 al 11. Presten atención. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero ¿qué cosa sucedió? De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 20. El diablo, los que le engañaba, fueron lanzados en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados. ¿Cuánto? Día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Quiere decir que una persona impía va a sufrir eternamente? Esto está diciendo el texto. El diablo será por los siglos de los siglos atormentado. Y de allí viene el miedo. Oh, él está en el infierno, él está malo, está en el infierno sufriendo. O si está en el purgatorio, hay que hacer una oración para que vaya al paraíso. ¿Cómo se comprende este texto? Muy bien, para eso nosotros tenemos que ver dos cosas. Primero, dice que aquí hay una segunda resurrección. ¿Quiénes resucitan? Los impíos. ¿Cuál es el número de ellos? Como la arena del mar. Y cuando la Santa Jerusalén está descendiendo del cielo, todos rodean a la ciudad, y ahí viene la última mentira del diablo. Vamos contra la ciudad, vamos a atacar esa ciudad. Miren, yo cuando veo esta imagen me quedo muy triste. ¿Cuántos de nuestros familiares estarán afuera? Ustedes imaginan, aquí están los 11 discípulos y Judas estará fuera de la ciudad mirando, porque él pudo haber estado dentro de la ciudad. Y allí comienza el juicio, o allí termina el juicio. ¿Cómo? Dando la paga a los impíos, y serán destruidos para siempre. Muy bien,
¿Cómo entonces entendemos este juicio? ¿Cómo lo comprendemos? Muy bien. Apocalipsis tiene un lenguaje simbólico. Yo espero que en estos minutos pueda quedar claro la idea de fuego eterno o de siglos de los siglos. Si nosotros creemos que una persona que vivió 80 años va a sufrir 100,000 años, entonces Dios no es amor, Dios es sádico. Ni siquiera en la tierra se hace ese tipo de injusticia, ¿verdad? Imagínate, vivir 80 para arder millares de años, eternamente. Eso no es el Dios de amor. Entonces, ¿cómo se comprende ese texto? Cuando creemos en el tormento eterno, estamos desvirtuando el carácter de Dios. ¿Cómo lo comprendemos entonces? Muy bien. La palabra eterno en el hebreo es olam y en el griego aionos. ¿Qué significa la palabra eterno? La palabra eterno va a depender al sujeto al cual esté ligado. Les voy a explicar con un texto bíblico. ¿Está bien? Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Rapidito vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Primera de Crónicas 28, 4. Miren lo que dice. Sin embargo, Jehová, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera rey de Israel